Entonces hoy nos acompaña el padre John Dairo Valencia, que él es de aquí de La Ceja, y con mucho cariño, mucha disponibilidad ha querido compartir también con nosotros esta experiencia, porque más que conceptos, también es una experiencia como pastor para que nosotros realmente acojamos esta invitación del Papa y del Señor para que nos acerquemos a su gran misericordia y nuestra vida realmente tome sentido desde Él. Y es muy importante que ustedes como papás y como comunidad educativa estemos aquí, porque también es la responsabilidad nuestra de que nuestras niñas y jóvenes vivan y experimenten desde pequeñas y desde jóvenes realmente lo que es la presencia de Dios en sus vidas. Y somos nosotros los que somos responsables directamente de esta formación. Entonces, muchas gracias por haber acogido esta invitación y esperamos que también ustedes se conviertan en el voz a voz para los otros padres de familia, porque todavía hay otra posibilidad el próximo martes. Entonces los dejo con el padre John Dairo, ya él les cuenta bien de dónde viene y escuchémoslo de verdad con mucha atención. Muy buenas tardes. Vamos a iniciar con una pequeña oración para que sea el Espíritu Santo que nos ilumine. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Del Evangelio de San Mateo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Entonces serán congregadas delante de él todas las naciones, y él irá separando a unos de otros, como el pastor separa a las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y acudisteis a mí. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y acudimos a ti? Y el rey les dirá: os aseguro que cuando hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me acogisteis, anduve desnudo y no me vestisteis, estuve enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces dirán también estos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Y él entonces le responderá: os aseguro que cuanto dejasteis de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejasteis de hacerlo. E irán estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. Palabra del Señor. Pues me hicieron esta invitación y me dijeron: bueno, es para que vaya y les cuente a los padres de familia acerca del jubileo. Y
Claro, pues inmediatamente, si es lo que nos está uniendo en este momento a toda la iglesia. Pero me he encontrado con una gran tristeza. La mayoría de los católicos no sabemos ni siquiera qué es lo que está pasando. Algunos le dicen a uno: padre, venga, ¿qué es lo del jubileo? ¿Eso qué es? Y nosotros teniendo aquí en nuestro municipio esa gran bendición, y tenga la seguridad de que no la hemos aprovechado ni siquiera en lo más mínimo. Entonces vamos a empezar desde el principio. ¿Qué significa la palabra jubileo? Yo buscando encontré hasta algo bien curioso, que de ahí viene es que la palabra jubilación. Y entonces jubileo es que alegría. Entonces yo me ponía a pensar, pero es que muchos que se jubilan no están contentos y no están alegres, o porque no les está llegando a tiempo la pensión, porque ya llegaron las enfermedades, o porque ya la familia los abandonó, o bueno, porque ya no hay nada que hacer. Pero es un dato curioso, de ahí viene la palabra jubilación. Jubileo viene del hebreo joel. ¿Y qué significaba el joel? Era un cuerno de un animal con el cual el pueblo judío convocaba a un año de liberación, un año de alegría. Y entonces el primer jubileo se daba era cada 50 años. Y entonces hasta tiene un sentido matemático interesante. El número 7 significa perfección. Y 7 por 7, 49. O sea que al año, ese año era el signo de la libertad, de la alegría, del gozo. Entonces, según la parte bíblica, a los 50 años los esclavos quedaban libres, las tierras volvían a sus dueños, y ese año no se trabajaba durante todo el año. O sea que se levantaban más tarde, o sea que era tiempo para integrarse. Bueno, así como una especie de domingo, o más bien como un puente pero de 365 días. ¿Ustedes se imaginan? Pero también imagínense en el trabajo los otros 50 años. Uno trabajar tanto para descansar un año, no, es mejor repartidito. Entonces de ahí viene el origen. Cada 50 años era el gran jubileo convocado por el pueblo de Israel. Pero ya bajo la presencia del Evangelio, la presencia de Cristo, todos los días podríamos llamarlo de júbilo. Pero la iglesia, desde su magisterio y desde su sabiduría, siguiendo la tradición del Antiguo Testamento, cada 50 años es un gran jubileo. Es el jubileo ordinario. El último jubileo ordinario fue en el año 2000, con toda su pompa, que tuvimos la oportunidad de tener a San Juan Pablo II, pues que nos lo regaló con una preparación de 3 años. No sé si recuerdan, un año dedicado al Padre, otro año dedicado al Hijo, otro año dedicado al Espíritu Santo, y llegó el año 2000. Para muchos era el último año y que esto se iba a acabar. Pues bueno, gracias a Dios no se acabó nada y seguimos adelante en este camino en la historia de la salvación. Pero resulta que el Papa Francisco y cualquier Santo Padre puede decretar un año extraordinario de jubileo. Y es lo que pasa con este año 2016. Pero tiene una base que también muy pocos conocemos, y es que estamos conmemorando los 50 años de la clausura del Gran Concilio Vaticano II, que abrió las puertas de la iglesia y que trajo consigo una cantidad de bendiciones que todavía no hemos aprovechado y que todavía no se han desempacado en la iglesia. Pero entonces, conmemorando esos 50 años de haber clausurado el Gran Concilio Vaticano II, el Papa Francisco pues convoca, llama, reúne e invita al gran jubileo. Y a ese jubileo se le puede poner un nombre: el jubileo de la amistad, el jubileo del amor, el jubileo de la fraternidad, bueno, qué sé yo. Y entonces el Papa, porque tenemos un gran Papa, el Papa Francisco, iluminado por el Espíritu Santo, hizo este análisis y dijo: bueno, en este momento de la historia se han creado muchos muros, pero pocos puentes. Esa fue la frase con la cual el Espíritu Santo ilumina a nuestro Papa para darnos el gran anuncio. Y luego hace la siguiente reflexión: ¿qué es lo que más Dios desea? Que recibamos su misericordia,
¿Y qué es lo que el mundo de hoy necesita más? Misericordia. Misericordia. El mundo de hoy necesita misericordia. Nosotros necesitamos misericordia. Todos necesitamos misericordia. Entonces el Papa dice: convoco al gran jubileo de la misericordia. Entonces muchas personas le dicen a uno: Padre, ese es el Señor de la misericordia, de los rayitos, todo esto. Y dice: bueno, sí y no, sino que aquí no nos referimos a una vocación propia de Jesús, sino que es a un atributo de Dios. Dios que es misericordia. Y para poder entender la palabra misericordia tenemos que traducirla: misericordia, del latín. Misere, miserable, y cordia, corazón. Entonces, ¿qué significa misericordia? Significa darle el corazón a los miserables. Y aunque de pronto eso suena: uy, me están diciendo miserable. Pues sí, somos miserables. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Salmo 8. Y somos entonces como la paja, como las flores, que hoy está y mañana no está. Somos miserables. El libro del Génesis nos habla de que somos hechos de polvo. Polvo eres y al polvo volverás, dice el miércoles de ceniza cuando nos hacen la señal de la cruz. Entonces, este año de misericordia es para que tengamos la misma actitud del hijo pródigo. Y precisamente el logo del año de la misericordia es Jesús cargando en sus hombros al hijo pródigo, o la ovejita, o como lo que le queramos poner. Es ese volver a la casa del Padre. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Y entonces el Padre lo recibe y hace una gran fiesta. Por eso jubileo es fiesta. Y entonces no hay nada más horrible que uno llegar a una fiesta y ver caras largas. Porque entonces uno dice: ¿qué es esta fiesta? Entonces, eso es lo que nos pasa a muchos de nosotros los católicos. Estamos en año de júbilo, pero es que no hemos sentido la misericordia. Cuando uno como sacerdote tiene la oportunidad de recibir a alguien en confesión, y cuando la persona llega y verdaderamente vive la confesión, pero verdaderamente, uno siente un gozo, algo en el corazón, que uno dice: Dios mío, si yo, pobre pecador, instrumento de Dios, siento este gozo en mi corazón, ¿qué será Dios? ¿Qué sentirá Dios? Definitivamente es una fiesta. Y uno percibe en las personas ese gozo cuando celebran bien su confesión. Y aquí les voy a contar un caso personal. Alguien llegó un día a mi parroquia. Miren, esa persona llegó casi encorvada, pero físicamente encorvada. Y llegó, y a mí hasta me dio mucho susto porque me dijo: Padre, es que a mí me hicieron un maleficio. Y yo: ay, Dios mío bendito, se va a caer aquí, se va a revolcar. No. Y entonces yo con susto la atendí. Y yo: no, venga, tranquila, siéntese. Y esa persona empezó a hablar y realizó el sacramento de la confesión. Pues la persona se fue enderezando de una manera increíble, y cuando terminó tenía un rostro totalmente transformado. Y no era nada de maleficio ni nada de eso. Era la carga de la vida, era la indiferencia, era el dolor, era la tristeza y la angustia que muchos de nosotros tenemos y mantenemos. Pero cuando hay un encuentro tan personal con el Señor, especialmente en el sacramento de la confesión, fruto la alegría. Una persona que ha experimentado la misericordia es una persona feliz, indiscutible. Y ya lo decía San Juan Bosco: un santo triste es un triste santo, y tristeza y melancolía fuera de la casa mía. Porque es que fruto del encuentro con el Señor, y de sentirme amado por el Señor, y de sentirme perdonado por el Señor, es la alegría. Entonces miren que vamos uniendo todo. Por eso es júbilo.
jubileo, el jubileo de la gran misericordia. Las puertas del cielo se han abierto por medio de la iglesia, debido a la potestad que tiene el Santo Padre de atar y de desatar, para declarar el año de la misericordia. Pero no es solamente una actitud personal, entonces listo, yo voy y me confieso y entonces yo recibo la misericordia de Dios. No, porque una persona feliz transmite felicidad. Y una persona verdaderamente feliz quiere que el otro sea feliz. Porque si yo no quiero que el otro sea feliz, siendo yo feliz, no es una felicidad de Dios. Es más bien una egolatría. Es más bien un egoísmo disfrazado de placer y de conveniencia. Cuando yo soy feliz, yo quiero que el otro sea feliz. Y entonces aquí viene lo más hermoso de este año de la misericordia. Es un volver a mirar la misericordia con el hermano. Entonces el Papa nos propone como proyecto de vida, no solamente para este año, sino para todo cristiano discípulo, es el ejercicio de las obras de misericordia. Entonces aquí viene la primera sorpresa. Muchos de nosotros no sabemos las obras de misericordia. Tengo que confesar, a mí me tocó investigarlas y estudiarlas y aprendérmelas de memoria, no para esta charla, no. Yo aquí ya me las sé. Bueno, ahí tengo el papelito por si algo. Pero es porque uno descubre una gran riqueza. Cuando uno se confesaba, bueno, yo todavía me confieso como sacerdote, entonces a veces el padre me decía, de penitencia, una obra de misericordia. Inmediatamente yo me imaginaba un mercado. ¿Sí? Es que es muy fácil. Es que dar un mercado es demasiado fácil. O uno también se imaginaba, no, pues ir a visitar a un enfermo. Pues resulta que sí son obras de misericordia, pero son 2 de 14 que Dios en su palabra nos las ha transmitido y que el magisterio de la iglesia nos las ha ido organizando. Entonces yo quiero compartir con ustedes esas 14 obras de misericordia. El Papa Francisco utiliza una expresión hermosa. Las obras de misericordia corporales significan tocar la carne de Cristo. Cuando yo practico las obras de misericordia corporales, estoy tocando el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo hambriento, sediento, desnudo, enfermo, forastero, encarcelado y muerto. Entonces vamos a empezar a analizar rápidamente cada una de las obras. Primero, visitar a los enfermos. Como sacerdote es uno de los ministerios más duros. Llegar uno a poner los santos óleos, llegar uno y ver unas personas que conoce uno fuertes, robustas, altivas, y verlos reducidos en una cama como unos niños a los cuales hay que hacerles de todo. Entonces uno se encuentra con esa miseria humana y uno se da cuenta en ese momento que aquel que se creía ateo, que aquel que decía yo no quiero curas, yo no me quiero confesar, lo ve uno en esa situación y le dice: Padre, gracias a la enfermedad he descubierto el verdadero sentido de la vida. Pero qué dura la enfermedad, qué dura. Qué duro es ver uno a la mamá, al papá, al hijo, al esposo, a la esposa con unos dolores impresionantes y uno en esa impotencia de no poder ayudarles. Pero es ahí donde ejercemos la obra grande de visitar al enfermo. ¿Cuántas noches de insomnio? Pues uno a veces se le da uno el sueño, uno a poner televisión o otra cosa, pero otra cosa es uno no dormirse con un dolor en el cuerpo. Por lo tanto, visitar al enfermo debe de ser prioridad para nosotros, porque ¿quién está libre de una enfermedad? Ninguno. En cualquier momento, cualquiera de ustedes y yo, postrados en una cama, paralíticos, cuadraplégicos, bueno, qué sé yo. Y entonces cuando uno visita enfermos, la principal queja de los enfermos es: Padre, qué soledad, qué soledad. Por eso cuando yo visito a un enfermo le estoy diciendo: mira, el enfermo soy yo, tú estás sano,
porque bendita enfermedad la que me acerca al Señor. Segunda obra de misericordia, dar de comer al hambriento. Pero es que a veces damos muchos mercados en Navidad. Y entonces yo me pregunto, ¿y es que el resto del año los pobres no comen? Y en Navidad entonces la gente llega a la parroquia: padre, ¿qué necesita? Padre, haga una natilla. Padre, vea, ¿cuántos marranos? ¿Y el resto del año qué? O peor aún, muchas personas dan mucha comida y de pronto uno por casualidad les mira la fecha de vencimiento: 2 meses, 3 meses, ya, pasados. Y no solamente eso, yo estoy seguro, por gracia de Dios, que ninguno de los que estamos acá hemos sentido verdaderamente lo que es el hambre. ¿Sabes qué es sentir el hambre? Uno a veces siente la fatiga, porque desayuné a las 9 y llegaba a la 1 de la tarde. Ay, no, yo tengo mucho hambre. No, eso no es hambre. Eso no es hambre. Hambre 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días. Hambre cuando uno ve personas de la calle buscando en la basura algo de comer. Y recuerdo un testimonio de una señora en la ciudad de Bogotá. Tenía 4 hijos. Esa señora no tenía que darle de comer a sus hijos. ¿Y sabe qué hacía ella? Cogía periódico, hacía bolitas, los remojaba en agua y se los daba a sus hijos de 2, 3 y 4 años. Y la señora decía: para que mis hijos no sientan el estómago vacío. ¿Cuánta comida malbaratamos en la casa? ¿Y cuántas veces uno escucha a los niños y a los jóvenes decir: gas, gas, mami, una cebolla, gas, esta ensalada, gas? Uy, Dios mío, cuando dicen gas a la comida, o sea, yo siento como un corrientazo, porque es que cuánta gente anhelaría tener. Y a veces los papás nos enseñan mal a los hijos. Digo yo porque a mí también me enseñaron mal, a mí me enseñaron también mal en mi casa. Ay, el niño no quiere esto. ¿Qué quiere? Pues, ¿qué quiere? Yo quiero papitas fritas, arroz, huevo y maduro. Y entonces la mamá todavía. Y eso es enseñarlo a uno mal. Por Dios, dar de comer al hambriento. Empieza educando a los hijos a valorar los alimentos. Dar de beber al sediento. En esta época de sequía, fenómeno del niño, la gente muriéndose de sed, porque uno sin comer puede durar 15 días aproximadamente, uno sin beber solo 3 días también aproximadamente. Beber, uno de los tormentos más impresionantes es la sed, o que digan los que se han emborrachado un guayabo bien tremendo a las 4 de la mañana en la casa y sin tener agua al lado. Y eso es nada, tormento de la sed. Y nosotros, ¿cómo malgastamos el agua? Hablando por celular, dejamos la llave abierta. Vamos a trapear y dejamos que se llene la poceta y luego chorrea y luego nos tocó secar. ¿Cuánta agua perdimos ahí? Nosotros no tenemos la cultura del ahorro, porque como tenemos tanta agua, pero dicen, y de pronto sin ofender a nadie, que en Europa se bañan como cada 8 días. Y que si a un colombiano llega un latinoamericano, que cuando ven que se bañó todos los días le dicen: pero ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te estás bañando diario? Claro, es que Europa es otro mundo. Aquí tenemos agua por todos lados. La quebradita, la sequía, el manantial, el pozo, ríos por todos lados. Pero llegará un día en que no. Por eso hay que valorar desde ya el agua. Y es tanto que Jesús en su evangelio dice: hasta un vaso de agua que ustedes le den a uno de estos mis hijos por ser mi enviado, tendrá paga de profeta. Y uno como sacerdote sí que entiende eso. Cuando uno sale a la comunión los jueves, precisamente en la parroquia nos tocan 130 enfermos a cada sacerdote y salimos 2. Y uno de pronto con ese cansancio, desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, y en alguna casa le dicen: padre, toma este vasito de agua. Uno dice: Dios mío, o sea, qué bendición. ¿Y cómo valora uno eso? Dígame, tantas personas en la calle
que se mueren de sed. Y entonces aquí viene lo otro. Ay, padre, es que yo no le doy porque él es un bazuquero. Yo pregunto, ¿es que el bazuquero no come, pues? ¿Por qué se droga el bazuquero? Porque no tiene comida. ¿Por qué usa sacol ese niño de 5, 6, 7 años? Porque no tiene que comer y tiene que disimular el hambre. Entonces, a veces nosotros somos demasiado crueles y le hacemos hasta un cuestionario a la persona que nos pide algo en la calle. ¿Y cómo te llamas? ¿Y dónde vives? ¿Y cuántos años tienes? Pero usted puede trabajar, yo lo veo con manos y pies. Y ve, hasta tiene tenis de marca. Vean. Y empezamos, ay no, yo no le doy porque es que, por Dios, ¿cuántas veces le hemos quitado a una de esas personas el tormento de la sed? Luego sigue otra obra de misericordia, vestir al desnudo. Ahí llega el gran problema para muchos de nosotros. 6 de la mañana abrimos el closet, pasamos ganchos y ganchos y ganchos, camisas, pantalones, y yo ¿qué me pongo? Voy a poner esta camisa, ay, pero es que esta no me sale con este pantalón, y eche y ponga en la cama, y ponga en la cama, media hora bregando uno a mirar qué se pone. Hay cantidad de personas que no pueden hacer eso, porque solo tienen una muda de ropa. Y entonces aquí viene el problema. El problema no es que se tenga mucha ropa, el problema es que estás compartiendo ropa que se pudre en los baúles, en los closets, ropa llena de polillas, ropa que compramos carísimas, nos la ponemos una vez y ya. Dice San Basilio, la ropa que no te pones y que la tienes allá guardada, se la está robando al pobre. Es un robo al pobre. Estuve desnudo y me vestiste. Y entonces aquí también viene lo otro, con las famosas marcas, con la ropa de marca. Claro, hay ropa muy fina y el que puede hacerlo, hágalo. Pero qué bueno sería que ese jean que te vale 300.000 pesos, pues compraras uno más barato y más bien le dieras algo a un pobre. O porque siempre tenemos que dar lo roto, lo feo, lo destenido, lo manchado con límpido. ¿Por qué? Mira, y es que, y empezando con nosotros los sacerdotes y los consagrados, es que hablamos muy bonito, pero vaya actúe. Como decía el Evangelio esta semana, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Que el Padre tiene un carrazo, pues qué bueno, bendito sea mi Dios. Pero la obra que Él hace, Dios la sabrá. Es que aquí el problema no es ser rico o ser pobre. Aquí el problema es ser generoso. Yo he conocido ricos millonarios con unos carrazos y unas casas que uno hasta le da pena entrar. Y miren, generosos al extremo. Y he conocido unos pobres viviendo, mejor dicho, en la pobreza absoluta, egoístas, aferrados a sus cacharros, aferrados a los tarros, aferrados a los catres ya podridos, y no comparten nada. Ahí está la diferencia. Y cuando dice Jesús, qué difícil es que un rico entre al reino de los cielos, no es aquel que tiene plata, es aquel que es generoso, el que tiene la entrada al reino de los cielos. Dar de vestir al desnudo. Y luego viene la otra obra de misericordia, hospedar al forastero. Es así como que es difícil. Y también le dicen a una señora, padre, pero yo cómo voy a recibir a esa persona que ni conozco y ahora me roba o algo más. Yo tengo hijas, padre, yo cómo lo voy a recibir. Y sí, en cierta medida, claro, tiene razón. En este momento uno no puede abrir la puerta a cualquier persona, tampoco uno puede, no, pues quédese a dormir aquí. Pero es que hay otras formas de ejercer esta obra. Por favor, atendamos bien a las visitas. Cuando una visita llega a tu casa, ¿cuál es la actitud de muchos? Ay, qué pereza, ya viene y cómo se demora. Y entonces aquí en Antioquia, pues yo creo que alguna vez lo hemos hecho. Vaya, ponga la escoba de la puerta, vaya, a ver si se va. O en mi casa, recuerdo mi mamá que me decía, póngase los zapatos al revés, a ver si se va esa visita tan cansona. Por lo menos atendamos bien a las visitas, atendámoslos bien. Cuando un familiar venga de lejos,
A veces hasta por pena no le dicen a uno, pero uno intuye, que se van a quedar. Entonces uno empieza, ay, fíjate que hoy viene no sé quién a quedarse aquí. Ay, mira, es aquí no hay más camas. Ah, no, es que yo tengo que irme hoy, porque uno intuye que se van a quedar. Y siendo familiares y sabiendo quiénes son, porque somos muy egoístas, ahí podemos ejercer la obra, dar hospedaje al forastero. Precisamente ahora en la diócesis, el objetivo de este año es crear en Rionero una casa de paso. Nuestras ofrendas para esa casa de paso, fui forastero y me hospedaste. No hay nada más duro que no ir a una casa a hospedarse. Nosotros sí que lo sabemos, los sacerdotes y las hermanitas y los misioneros, que a veces le tocan unas casas que uno dice, ay, yo me quiero ir ya de aquí, pero esa generosidad tan grande que uno dice, no, esto es el cielo. Y hay otras veces que es uno, ay, ¿cuándo será que vuelvo a mi casa? Mi cama, mi baño, la comida, todo. ¿Cómo es de bueno cuando lo reciben a uno bien? Yo prefiero dormir en el piso, con pulgas y todo, pero que la gente sea amable, y no en una casa entapetada, con toldo y todo, y que lo miren a uno como con indiferencia. Entonces, dar un buen trato a quien me visita. La otra obra de misericordia es visitar a los presos. Es así como que es tan dura, y mucha gente le dice a uno hasta con rabia, cuando uno recoge ofrenda para los de la cárcel, ¿para qué cometieron esos delitos? Allá están buenos. O alguien le dice a uno, yo a la cárcel no voy porque allá está quien asesinó a mi hermano. Y entonces uno se pregunta, ¿cuál de los dos estará más en la cárcel? ¿Este que está en una cárcel de rencor o el que está allá porque lo mató? De la cárcel nadie está libre. Nadie. Ni usted ni yo, por un chisme, una calumnia o un error voluntario. Dígame, ¿quién está libre o quién de su familia? Y entonces decimos, no, es que yo no puedo ir allá, hay muchas facilidades. Es más, yo aquí me ofrezco delante de ustedes, lo que le quieran enviar los de la cárcel, yo se los puedo hacer llegar. Objetos de aseo personal, libros, dinero, ropa, ellos son muy agradecidos. Aquí en la pastoral de la Basílica hay un buen grupo de pastoral carcelaria. A veces en la cárcel no necesitan tanto cosas materiales, necesitan una mano amiga, alguien que los escuche, alguien que les diga, sabes que tú eres importante para Dios. ¿Y saben quiénes están invadiendo las cárceles? Los protestantes, porque ellos sí, y porque nosotros no. Estuve en la cárcel y viniste a verme. Y de la cárcel nadie está libre, empezando por nosotros los sacerdotes. Y quiero adelantarme algo, llegará un día en que más de uno, por practicar su fe, tendrá que ir allá. En Europa, padres de familia están siendo metidos a la cárcel porque no permiten que sus hijos vayan a una conferencia, las famosas conferencias de género, LGTB, IHZ, porque ya tienen todas las consonantes y todos los días van a salir una diferente. Así que tranquilos. Y llegará un día que a lo mejor la monjita y los padres tenemos que estar en la cárcel porque nos van a obligar a nosotros los sacerdotes a casar dos hombres. Y si decimos que no, es discriminación y según la corte es un delito para la cárcel. De la cárcel nadie está libre. Y la última, enterrar a los muertos. Yo me di cuenta, y sin ofender a los que les gustan las mascotas, a mí también las respeto, pero no las igualo al hombre. Aquí en La Ceja ya hay una funeraria y servicios de velación para las mascotas. ¿Sí? Somos pioneros en el Oriente. Imaginen qué belleza. Y qué tristeza saber que hay personas que cuando mueren no tienen ni siquiera para el féretro, para la fosa, para la Eucaristía. ¿Y por qué enterrar a los muertos es una obra de misericordia? Porque este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por eso hay que enterrar a los muertos. Y parte de esa obra de misericordia es ir a los velorios, no a tomar tinto, ni a conseguir novio, o a enterarme de los chismes, o a asomarme y decir, ay, ve cómo quedó. No, es ir a enterrar a los muertos, me da paso a las obras de misericordia espirituales. Y entonces, como les decía, el Papa dice, las obras de misericordia espirituales tocan la parte débil de nuestro espíritu. Primera, enseñar al que no sabe. Miren,
por más doctorados que tengan, por más posgrados, por más carreras universitarias, nadie lo sabe todo. Y todos sabemos algo. Y hay cosas que yo sé que ustedes no saben y muchas cosas que ustedes saben que yo ni idea. Y por eso hay que compartir ese conocimiento. Uno nunca olvida cuando alguien le enseñó a conducir, a nadar, a escribir, a leer. Yo no olvido a mi profesora que me enseñó a leer y a escribir. Hasta me enamoré de ella estando en primerito. Imagínense. Porque uno valora tanto cuando alguien le enseña a uno algo. Y nosotros muchas veces somos egoístas. Y entonces una señora hace una comida elegante y riquísima, y la otra le dice: ¿y cómo la hiciste? Y le contesta: un secreto. Eso es mucho amor. Somos egoístas. Y entonces a veces en los colegios, y no me refiero cuando uno hace pastel, sino cuando alguien no entiende lo otro, muchas veces no me mire, y uno se siente como poderoso porque sabe hacer el problema de matemáticas y lo hace excelente, y que el otro se muera, porque nos han ido educando en la competitividad, que aunque es buena, muchas veces nos lleva a ser egoístas. Enseñar al que no sabe, dar un buen consejo al que lo necesita, por Dios. Pero es aquí viene aplicado lo que dice Jesús: un ciego guiando a otro ciego. Si uno le da pena un consejo a alguien que está peor que uno, pues ahí queda, van los dos al mismo hueco. Un buen consejo, ¿cuánto salva? Y entonces aquí vienen papás y mamás: denle buenos consejos a sus hijos. Llega el niño y le dice: mami, fulanito de tal me pegó con una piedra. ¿Y usted qué hizo? Vea, coge este palo y le da. Muchas veces son los consejos que escuchamos: no se deje, usted es bobo, yo le enseñé, defiéndase. Esos son los consejos que damos. Entonces, dar un buen consejo en el momento oportuno, en el lugar oportuno, nos lleva a la perfección cristiana. Bueno, aquí como que ya se me están olvidando, ¿viu? Dar un buen consejo al que lo necesita. Luego dice: corregir. Bueno, las viejitas decían: al que yerra. Corregir al que se equivoca, es más fácil traducir. Igual, ninguno es perfecto. Muchas veces la embarramos, y sí que la embarramos. Muchas veces queriendo hacer bonito hacemos feo. Muchas veces uno queriendo decir algo bien, lo que hizo fue mal. Muchas veces uno queriendo hacer sentir bien al otro, lo que hizo fue antes acabarlo. ¿Cuánto necesita uno que lo corrijan a uno con decencia? Es que habla el abuelo, y uno en el momento también grita, en el momento también se ofusca, pero hay que acudir a la corrección fraterna que nos habla del Evangelio. Corregir fraternalmente, y eso sí que hay que aplicarlo entre nosotros. Muchas veces todo el mundo sabe el error menos uno, y uno inocente, y todo el mundo ya en los pasillos, y la familia ya sabe, y medio pueblo supo, y uno sin saber. Corregir al que se equivoca es una gran obra de misericordia. Consolar al triste, eso sí que más. En medio de tanto dolor, en medio de tantas amarguras que nosotros vivimos a diario, y a veces para consolar ni se necesitan palabras, solo presencia, solo compañía. Uno a veces bien aburrido, bien triste, y van a echando una cantaleta y creen que lo están unos consolando. Y uno va bien: no, gracias, muy bien, váyase, tranquilo. Yo sigo llorando solo mejor. No, consolar al otro es decirle: yo estoy aquí, llore, tranquilo, desahóguese. Eso es consolar. Consolar al triste. Y ahora viene esta que es bien difícil: soportar con paciencia las incomodidades del otro. Yo creo que bueno, hasta consolar está bien, pero padre, ¿yo cómo voy a soportar a esa señora si huele horrible? Padre, ¿yo cómo voy a soportar a esa persona si no, es que es más chismoso? Padre, ¿yo cómo voy a soportar? Bueno, pero es que eso forma parte. Así como yo soporto, otros me soportarán a mí. Soportar al otro, comprender al otro, amar al otro con defectos, amar al otro con desodorante y sin desodorante. Eso es soportar al otro. Hay personas que a veces con su solo
acentico. Y nosotros somos expertos en la confesión. Sabemos quién se cepilló, quién no se cepilló, todo eso lo sabemos. Y eso forma parte de soportar al otro. Soportar con paciencia las incomodidades de los demás. Y ahora sí, una que sí es bien difícil: perdonar las ofensas. Óiganlo bien. Pero padre, ¿yo cómo voy a perdonar a esa que me quitó el esposo? Es que si la veo cojo un frasco de Sacol y se la quiero en el pelo. Perdonar al otro. Porque hay tanto cáncer hoy, porque hay tantas enfermedades raras, porque el corazón está enfermo y el cuerpo lo somatiza. Y de ahí, se lo digo humildemente, yo he visto personas llenas de odio, y esas personas llenas de odio respiran odio, hablan con odio, miran con odio, actúan con odio y comen con odio. Porque el odio llega como una enfermedad, y ese odio se va alimentando casi que desde el vientre materno. ¿Quién diría eso? Y es así: niños y jóvenes llenos de odio. Y una persona con odio, lo menos que le puede pasar es que le dé cáncer, es lo menos. Depresión, estrés, suicidio. Cuando yo perdono, yo descanso. Una persona que perdona es una persona libre, totalmente libre. Cuando yo perdono, yo siento que todos los días me renuevo, como dice el profeta Isaías, como las águilas. Correrán, volarán y no se cansarán, porque no hay odio. Y perdonar, tenemos que perdonar todos los días. Y empezando, hay que perdonar a nosotros mismos. Hay que perdonar a los demás, hay que perdonar las instituciones, hay que perdonar a los gobernantes. Y algo bien curioso que me encontré en mi ministerio: hay personas que odian a Dios y tienen rencor con Dios. Y eso sí que es duro, porque si pusieron bravos con el jefe, imagínense, se pueden imaginar. Bravos y furiosos con Dios que porque se me murió mi mamá, que porque me dejó el esposo, que porque se me perdió el celular. Sí. Porque todo lo malo se lo atribuimos a Dios. Siempre vamos buscando un culpable. Perdonar las ofensas. Y la última es orar por los vivos y por los difuntos. Orar por el otro. A veces nos hemos acostumbrado a que nuestra oración sea solamente personal. Señor, por mi trabajo, por mi estudio, por mi familia. Bueno, pero nuestra oración tiene que ser universal. Yo le voy a dar como un test o unas guías. Oren viendo noticias, ¿sí? Oren viendo internet, oren con el WhatsApp, oren, mándale un mensaje espiritual. Y cuando digo espiritual no es escribirle. ¿Yo qué hago a veces? Cojo mi rosario, cojo el WhatsApp y empiezo una Ave María por cada uno de ellos y termino hasta bien rápido. ¿Sí? Y fue una forma, porque a veces rezamos el rosario solo, a veces se vuelve más monótono. Orar con las noticias, cuando uno ve el periódico, que atentado en tal lugar, una Ave María por esas personas. Porque es que es muy fácil orar por el que está al lado mío, en cierta medida es un deber, pero orar por alguien que ni conozco, qué obra grande de misericordia. Y orar por los muertos, por Dios, orar por ellos. Y esto nos va a permitir ya la conclusión del tema, porque hay que orar por los difuntos, porque existe el purgatorio, claro que existe. Y existe el cielo y existe el infierno. Sino que ahora, no, es que hablar de infierno se asustan los niños. Pues a mí me criaron hablándome del diablo, y por eso soy lo que soy. Mi mamá me decía: te va a llevar el diablo. Si se dice así: ay mami, no. Levántame la mano y verás que te alza el diablo. Y uno crece, y en cierta medida eso a mí me sirvió mucho. Claro. Ahora díganle ustedes a un niño: se burla, ay, mi mamá está loca. Sí, diablo no hay. Sí, lastimosamente sí hay, sí existe. Y entonces ahora la moda en los colegios, no sé qué ha llegado, es ser ateo. Eso es como una moda. Somos ateos, o sea, nada que ver con nada.
Y entonces yo me acuerdo cuando les hablo a los muchachos, les digo la apuesta por la fe de Pascal. El filósofo Pascal les decía: frente a las realidades eternas es mejor creer que no creer. Porque si yo creo y al morirme no hay nada, pues yo no perdí nada. Pero si hay y yo no creí, lo perdí todo. Díganlo bien, todo es todo, todo es todo. Entonces aquí viene el purgatorio. Nuestros seres queridos al morir, y nosotros también, pues para llegar al cielo tendremos que estar en un estado de purificación. A veces uno en los entierros, uno canoniza al muerto, uno lo canoniza, y este señor entonces ya está en el cielo. ¿Ya está en el cielo? ¿Usted está seguro? Sí. A veces uno por consuelo a la gente: tranquilo, él ya está en el cielo. ¿Y cómo murió? No, en un prostíbulo y borracho. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ya está en el cielo. Por Dios, no es así, no es así. Entonces hay que orar por los difuntos, porque los difuntos pueden estar necesitando de nuestras oraciones. Entonces aquí viene algo muy bonito del jubileo que se llama las indulgencias, que esto también es como tan difícil para comprender. Entonces, ¿qué es una indulgencia? La indulgencia es un regalo que nos da la iglesia. Indulgencia de perdón, una indulgencia de misericordia que se traduce en una actividad que nosotros tenemos que hacer. Para ganar la indulgencia debemos visitar una iglesia señalada por el obispo donde se gane esa indulgencia, estar confesados, participar en la Eucaristía, orar por el Papa y pues cumplir una obra de misericordia. Entonces la gente dirá: ¿yo qué gano con ir? Es que yo voy y me confieso, yo voy a la basílica. Pero ¿qué es eso de la indulgencia? Miren un ejemplo bien claro. Esta jarrita está súper bonita, ¿sí? Yo llego y la dejo caer y se quiebra. Inmediatamente yo le digo a la hermana: hermana, qué pena, perdónenme, quebré la jarrita. Y la hermana me dice: claro, padre, yo le perdono, pero págueme la jarra. ¿Sí? Así es. No, es que así es. Así es. Lo mismo pasa. Usted mató, robó, cometió adulterio, hizo de todo. Va y se confiesa arrepentido. Claro, Dios, yo te absuelvo de todos tus pecados. Pero esa persona tiene que pagar por lo que hizo. ¿Y cómo se paga? ¿Aquí en la tierra o en la eternidad? Aquí en la tierra, ofreciendo los sufrimientos, con oraciones, con obras de misericordia, o en la eternidad, en el purgatorio. ¿Qué es la indulgencia plenaria? Porque hay indulgencia parcial e indulgencia plenaria. La indulgencia parcial es que a uno se le borra parte de la deuda, y la indulgencia plenaria es que a uno se le borra toda la deuda. Imagínense, es como uno volver a nacer. Entonces una persona, después de ganar la indulgencia plenaria, se puede decir que va derechita al cielo, siempre y cuando haya cumplido con las condiciones necesarias para ello. Miren, ¿saben qué? Si nosotros comprendiéramos bien esto, la basílica no la podrían cerrar ni de noche ni de día. Todo el mundo estaría ya desesperado, pero es que nosotros no manejamos las realidades eternas. Es más, la mayoría de la gente hoy dice: es que yo no tengo pecado, yo no mato ni robo. Entonces, como no hay un sentido de pecado, tampoco hay un sentido de perdón, no hay un sentido de gracia. Esto solamente lo entenderán y lo entenderemos cuando lleguemos al cielo. En un diálogo que tuvo un místico, una mística con un alma del purgatorio, le preguntó al alma: si tú volvieras a la tierra, ¿qué harías? Entonces ella se imaginó que le iba a decir: no, pues voy a mi casa, voy a visitar a mi familia. Y no, ¿saben qué le dijo? Le dijo: si yo volviera a la tierra, iría a una santa misa y rezaría un santo rosario. Miren el valor que tiene. Solo haría eso, solo lo haría. Por eso entonces, esta invitación del jubileo es para que verdaderamente seamos felices. Dios lo que quiere es que seamos felices, y para ser felices
tenemos que sentir el perdón de Dios y llevarlo a los demás. Si quedó alguna duda, pues entonces no se pierdan la otra charla que va a ser el martes, yo creo. Vamos a honrar a la Virgen Santísima. Oh María, Virgen poderosa, grande e ilustre defensora de la Iglesia, singular auxilio de los cristianos, terrible como un ejército ordenado en batalla. Tú sola has triunfado en todas las herejías del mundo. Oh Madre, en nuestras angustias, en nuestras luchas, en nuestras necesidades, líbranos del enemigo y a la hora de la muerte llévanos al cielo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que la Virgen Santísima los bendiga.